y te presento. Buenas, hoy está con nosotros Amitai Linker de la Universidad Andrés Bello. Amitai, Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. A Amitai lo conocí mientras hacíamos los dos el doctorado, él en el CMM y yo en la UBA. Y siempre trabajó en algunas cosas muy interesantes, como las vinculadas al proceso de contacto. Y hoy nos va a hablar del proceso de contacto en redes libres de escala dinámicas. Así que Eh, adelante, Amitai. Muchas gracias, Nicolás. Voy a partir agradeciendo por darme la oportunidad de dar esta charla. Siempre es un gusto poder hablar sobre este proyecto que a mí me gusta mucho. Es un proyecto que yo comencé a trabajarlo mientras que yo estaba haciendo mi doctorado con el profesor Peter Mortes en una pasantía en la Universidad de Bath. Y este es un proceso que lleva varios años y que aún no está terminado. Tenemos un paper, pero estamos en proceso de escribir dos más, porque es un proyecto bien largo. Eh, Se llama el proceso de contacto en redes libres de escala dinámicas, Dynamic Scale Free Networks, y es un trabajo en conjunto con Emmanuel Jacob y Peter Mortes. Lo que sí se ve como que tengo muchas diapositivas, pero muchas de estas diapositivas son dibujos, no me gusta hacerlas demasiado pesadas, así que no se alarmen. Vamos a comenzar. Y la mayor parte de las veces cuando alguien habla del proceso de contacto, uno comienza definiendo lo que es el proceso de contacto. Yo voy a partir con algo un poquito previo, que son los modelos compartimentales. ¿Qué son los modelos compartimentales? Son de los primeros modelos matemáticos utilizados en epidemiología, que consisten en ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde el primer trabajo es de McKernick en el 27, si no me equivoco, y introducen este modelo que es el modelo SIR. ¿Qué es el modelo SIR? Es un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias que, bueno, interactúan entre sí, donde tenemos individuos susceptibles, individuos infectados e individuos recuperados. Y la idea es que los susceptibles son infectados por los individuos infectados y los individuos infectados se recuperan. Entonces la idea es que con eso uno puede tratar de ver cómo evoluciona la cantidad de cada una de estas tres poblaciones en el tiempo. Y el éxito de estos modelos compartimentales después derivan en un montón de otros modelos que incluyen vacunación, eh, inmunidad por defensas maternas. Hay un montón de otros modelos de ecuaciones diferenciales que van complicando y van tratando de ajustarse a la realidad. Y nosotros nos vamos a centrar en este modelo en particular, que es el modelo SIS. ¿Qué significa SIS? Significa susceptible, infectado y susceptible. La diferencia con el modelo anterior es que los individuos que están infectados, una vez que se recuperan, ya no pasan a estar recuperados, no tienen inmunidad, sino que vuelven a ser susceptibles y pueden ser infectados nuevamente. ¿Cuál es la ecuación diferencial que está asociada a este modelo SIS? Es la siguiente. Rho es la proporción de la población infectada. ¿Cómo crece? Bueno, los individuos infectados infectan a una proporción lambda de los individuos no infectados, eso es lo que nos da el crecimiento de la población infectada, pero al mismo tiempo los individuos infectados se recuperan a tasa 1, por lo tanto, mientras más infectados, mayor es la cantidad de individuos que se van recuperando. Y esto de acá, esta ecuación diferencial tiene la gracia de que si es que lambda es menor que 1, ¿ok? Este lambda es la proporción de individuos que yo voy infectando. Si es que este lambda es menor que 1, entonces esta ecuación tiene un único equilibrio, que es que ρ sea igual a 0. Eso quiere decir de que si es que lambda es menor que 1, entonces inevitablemente nuestra enfermedad se extingue. Y por otro lado, si es que lambda es mayor que 1, quiero decir, entonces ρ tiene un equilibrio distinto de 0. Y eso quiere decir de que si es que lambda es mayor que 1, entonces llega a una suerte de equilibrio y nuestra enfermedad se convierte en endémica. Entonces aquí tenemos dos comportamientos que, si bien el sistema es muy sencillo, sí describe de alguna forma algún mecanismo de la enfermedad. Ahora, estos modelos compartimentales tienen una desventaja, y que es que asumen de que todos, de alguna forma, estamos conectados con todos. Y eso no ocurre en la realidad, ¿no es cierto?
Nosotros tenemos nuestras redes de contactos, y esos individuos van a tener sus redes de contacto, y entonces la enfermedad sí debería estar sujeta a algún grado de espacialidad. ¿Cómo se incorpora esto? Bueno, en el mundo de las ciencias de datos o del análisis algorítmico, uno lo que hace es tratar de reflejar ciertas características de las redes. Pero hay una alternativa que fue la que propuso Ted Harris en el 73, que es de trabajar derechamente con un proceso que sea espacial. Y ese es el proceso de contacto. Entonces, ¿qué es el proceso de contacto? Es un sistema de partículas, es un proceso de Markov, que evoluciona sobre un grafo que vamos a pedir que sea conexo y localmente finito. Localmente finito, ¿no es cierto?, corresponde a decir de que cada individuo tiene finitos vecinos. Y el grafo puede ser infinito o finito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a etiquetar cada uno de estos vértices con un 0, 1, 1. En este caso yo les pongo azul y rojo. Azul quiere decir de que el individuo está sano, y rojo quiere decir de que está infectado. ¿Okay? 0 sano, 1 infectado. Y por lo tanto nuestro proceso es un proceso de Markov que evoluciona sobre el espacio de estados, que es el espacio de etiquetados del grafo, o de configuraciones. ¿Cómo evoluciona este proceso? Este proceso evoluciona según reglas locales. Eso quiere decir de que miramos cada vértice y el vértice intenta de cambiar su estado de alguna forma. Si es que el vértice estaba infectado, entonces va a tratar de recuperarse a tasa 1, y si es que estaba sano, va a ser infectado a una tasa que va a ser proporcional a la cantidad de vecinos infectados. Entonces, por ejemplo, aquí este va a ser proporcional a 2. Pero ¿cuál es esa constante de proporcionalidad que aparece? Ese es nuestro lambda, y va a ser lo que se llama la tasa de infección. Mientras mayor es nuestra constante de proporcionalidad, mientras mayor es este lambda, más fuerte es nuestra enfermedad. Mientras más cercano a 0, más débil es nuestra enfermedad. Y esta es la descripción total del proceso. ¿Okay? Es bastante sencillo de explicar, pero las propiedades todavía las seguimos descubriendo, especialmente porque este es un proceso que depende mucho de la red en la cual esté evolucionando. Este proceso fue definido en el año 73 por Ted Harris, y todavía siguen apareciendo estudios al respecto. Es uno de los sistemas de partículas más importantes. Vamos a hacer una pequeña anotación técnica. Voy a escribir P sub A o E sub A para hablar de la probabilidad o la esperanza cuando yo asumo que parto con un conjunto A de individuos infectados. Esa va a ser mi condición inicial. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir de que mi conjunto A se consiste de estos vértices y después lo dejo evolucionar. Ok, vamos a hablar muy brevemente de una forma alternativa de construir este proceso, que es lo que se llama la construcción gráfica. ¿En qué consiste la construcción gráfica? Consiste en que vamos a poner nuestro grafo a nivel del piso, a nivel del suelo, ¿no es cierto? Y vamos a agregar una dimensión adicional que va a corresponder al tiempo. Entonces, sobre cada vértice, nosotros vamos a poner una flecha que va a indicar su historia en el tiempo. Y vamos a poner sobre cada uno de estos rayos, vamos a poner un proceso puntual de Poisson de tasa 1 que corresponde a las recuperaciones de ese vértice, y por cada arco vamos a poner una especie de flecha virtual que no la vamos a dibujar porque eso sería nuestro dibujo, pero la idea es que vamos a poner un proceso puntual de tasa lambda que corresponde a las infecciones. Entonces, si es que yo quiero saber cuál es el estado de mi grafo en un cierto momento, lo que hago es ver, por ejemplo, aquí vamos a poner que este es el tiempo t en el que yo quiero mirar. Bueno, me pregunto, ¿este vértice está infectado en el tiempo t? Entonces lo que hago es tratar de encontrar algún vértice infectado inicialmente, y voy generando algún camino que se mueva en la dirección del tiempo, sin pasar por ninguna X, y que puede cruzar estos puentes o estas flechas. Entonces aquí vemos, como encontré este camino, este vértice de aquí está infectado en el tiempo t. Por ejemplo, este vértice de acá, no va a estar infectado acá porque no hay ningún camino que llegue hasta este punto. Si es que yo quisiera pasar de acá para acá, me topo con una X, no. Eso me pone una barrera, y cualquier otro camino inevitablemente al menos tiene que pasar por este arco de acá, y eso está más arriba del tiempo que nosotros queremos mirar, que está más abajo. Entonces, esa es nuestra construcción gráfica del proceso. Lo vamos a usar levemente más adelante. Así que si no se entendió tanto, más adelante se va a entender.
Cosa importante sobre este proceso, que la configuración en que están todos sanos es un estado absorbente, es decir, una vez que llegamos a esa configuración ya no hay una infección que propagar, y además yo puedo llegar a esa configuración desde cualquier otra configuración. Lo único que tengo que hacer es empezar a recuperar los estados uno por uno. Entonces, si es que yo tengo finitos individuos infectados, yo puedo hacer que se recuperen uno a uno sin que haya una propagación, y llego efectivamente a ese estado de extinción de la enfermedad. Y vamos a llamar ese estado la extinción del proceso. La pregunta base en el proceso de contacto es, si es que yo tengo un grafo infinito y parto con finitos individuos infectados, ¿es posible que el proceso nunca alcance la extinción? Y esto se relaciona con epidemias. Es decir, yo parto con un paciente cero, por ejemplo, y la pregunta es posible de que nuestra enfermedad a partir de ese paciente cero se vuelva endémica de la población? Esa es una pregunta importantísima en epidemiología. Y para el grafo infinito, en el mismo paper en el que fue introducido el modelo, Ted Harris contestó esta pregunta diciendo sí. Si es que su grafo es infinito, entonces existe una tasa crítica, lo llamamos lambda g, que depende de su grafo, muy importante que no es la misma para todos los grafos, tal que independiente del conjunto finito de individuos infectados con el que yo comience, si es que mi tasa crítica, si es que mi tasa de infección es mayor que mi tasa crítica, entonces la probabilidad de no alcanzar nunca la extinción es positiva. Y si es que mi lambda es menor que esa tasa crítica, entonces la probabilidad de no extinguirnos nunca es cero. Es decir, si es que estoy por encima de la tasa crítica de infección, tengo alguna chance de volverme endémico. Si es que estoy por debajo, entonces mi probabilidad de alcanzar un estado endémico es cero. Ok, pero en esta charla, a nosotros no nos van a interesar tanto los grafos infinitos como los grafos finitos. ¿Cuál es el problema con los grafos finitos? El problema con los grafos finitos es que siempre hay extinción, porque tenemos un espacio de estados que es finito y tenemos un estado absorbente que se comunica con todos los otros estados. Entonces, ya no podemos escapar de la extinción. Sin embargo, tomé un recorte finito de un grafo infinito cualquiera. Por ejemplo, aquí tengo el toro D-dimensional del látiz D-dimensional. ¿Ok? Si es que ese recorte es suficientemente grande, entonces un individuo que comienza infectado, ¿ve alguna diferencia respecto del grafo infinito? Y la respuesta es que no. O sea, este individuo está sumergido sobre un mar, ¿no es cierto? Y no ve el final del mar, y empieza a actuar como si fuera el grafo infinito. Entonces deberíamos ver un comportamiento parecido al caso del grafo infinito, a pesar de que nuestro grafo sea finito. Esa es la idea del estudio de grafos finitos, que deberíamos ver reflejado el comportamiento de la versión infinita. ¿Cuál es la aproximación usual que se toma cuando uno trabaja con grafos finitos? En general uno no trabaja sobre un grafo, sino que uno trabaja sobre una secuencia de grafos. Esta secuencia de grafos, la idea es que el conjunto de vértices, el tamaño del conjunto de vértices crece a infinito, y además vamos a pedir de que esta secuencia converja a un grafo límite, que es un grafo infinito. Y la convergencia aquí usual es la convergencia local o convergencia mediana. Y una vez que tenemos esta secuencia, lo que vamos a hacer es correr el proceso en cada uno de estos grafos para un lambda fijo, uniforme sobre todos los grafos los que estamos corriendo el proceso, y vamos a incluso asumir que sobre estos grafos comenzamos con todos los vértices infectados. Y la gracia de eso es que con eso nos evitamos tener que lidiar con el evento. Puede ser de que hay un evento improbable, de que yo parto con un individuo infectado y se recuperó antes de que pudiera propagarse y entonces acabó la enfermedad. No, eso se evita diciendo, bueno, todos los vórtices comienzan infectados. Ok. ¿Cuál es la idea del estudio del proceso de contacto en este esquema? Es que nosotros queremos ver cuál es el tiempo esperado de extinción y cómo se comporta como una función de la cantidad de vértices. Ahora, como todos los vértices comienzan infectados, ¿no es cierto? Si es que yo hago crecer la cantidad de vértices a infinito, el tiempo esperado debería converger a infinito, el tiempo esperado de la extinción, porque tengo que esperar de que todos se recuperen al menos alguna vez. Entonces, claramente, en este caso,
este tiempo esperado converge a infinito. ¿Qué es lo que nos va a interesar entonces? No si es que converge a infinito o no, sino qué tan rápido converge a infinito. Nosotros vamos a decir que en nuestro esquema hay extinción rápida si el tiempo esperado crece a lo más polinomialmente con la cantidad de vértices. Y hay extinción lenta si es que el tiempo esperado crece exponencialmente con la cantidad de vértices. ¿Ok? Y la razón de por qué deberíamos esperar de que haya una extinción exponencial consiste en lo siguiente. Si es que yo parto con un vértice infectado, por ejemplo, y alcanzo una configuración en que tengo una buena parte de mi grafo infectado, la barrera impuesta por decir que es finito, ¿okay? No hace de que el proceso se extinga, sino que lo que hace es contenerlo. Entonces, básicamente vamos a tener un rectángulo que va a estar bastante infectado y que va a tener algunas pulsaciones en que se empieza a recuperar, pero después se vuelve a recuperar y vuelve a infectar a muchos individuos. ¿Cuál es la forma en que vamos a obtener una recuperación del grafo? Vamos a tener un evento extremadamente probable, digamos con una probabilidad que es e a la menos el tamaño del grafo, en que básicamente tenemos una recuperación masiva, todos se recuperan, y antes de que tenga la posibilidad de extinguirlo. Entonces, el tiempo que tenemos que pasar antes de ver ese evento de recuperación masiva es exponencial. Y eso es lo que estamos tratando de ver en ese caso. Ok. Ahora, esta diferencia entre extinción rápida y extinción lenta va a depender de nuestra tasa de infección. Si es que la tasa de infección va a ser muy alta, entonces vamos a tener una extinción lenta. Si es que va a ser muy baja, vamos a tener una extinción rápida. Y debería haber alguna diferencia con algún parámetro crítico. En el 88, Darrett y Liu mostraron de que si es que en nuestro esquema consideramos el toro d-dimensional, entonces este parámetro crítico entre extinción lenta y extinción rápida es el mismo que el parámetro crítico del toro, o sea, del látiz d-dimensional. Es decir, nosotros vamos a tener extinción rápida siempre y cuando nuestro lambda sea menor que esto, y vamos a tener extinción lenta siempre y cuando el lambda sea más grande que eso. ¿Ok? Ujú. Por otro lado, en el 2017, hace no demasiado tiempo, Lali y Su mostraron que lo que tenemos es un grafo de regular aleatorio, que se sabe de que ese grafo converge localmente a un árbol de regular infinito. Entonces, la transición de fase ocurre en la transición de fase del árbol de regular. Entonces, con eso ya podemos ver de que el parámetro crítico, no hay un teorema que nos diga esto, pero la experiencia dicta de que el parámetro crítico entre extinción lenta y extinción rápida coincide generalmente con el parámetro crítico del límite de nuestros grafos. Y ahí el parámetro crítico corresponde a entre extinción y supervivencia. Entonces, parámetro crítico de los grafos finitos convergen al parámetro, debería ser el mismo que el parámetro crítico de nuestro grafo infinito, que corresponden a parámetros críticos sobre cosas distintas. Ok, ahora que ya les hablé un poquito sobre los grafos finitos, vamos a hablar sobre los grafos que nos van a interesar a nosotros en esta charla, que son los grafos libres de escala. ¿Qué es un grafo libre de escala? Es un grafo donde la fracción de vértices de grado k decrece polinomialmente con k. A diferencia de la mayor parte de los otros grafos que los que estamos acostumbrados, D-linear triangulation, hay un montón de otros grafos que decrecen exponencialmente el grado. Aquí vamos a pedir de que decrezca polinomial, es decir, la distribución tiene colas pesadas. ¿Por qué van a ser interesantes estos grafos en el contexto de epidemiología? Bueno, porque se cree que las redes sociales, entre otras redes, son libres de escala. Y aquí hay un debate gigante sobre si es que esto es cierto o no, pero nosotros, para efectos de esta charla, vamos a poner nuestras fichas en que sí es cierto. Ejemplos matemáticos de grafos libres de escala son el modelo de Barabás y Albert, y los modelos de Chung Lu y árboles de Galton-Watson, siempre y cuando tengamos distribuciones power law en los pesos o en el offspring. Entonces, hay muchos modelos que podemos construir que sean libres de escala.
¿Qué fenómeno importante ocurre? Bueno, en el 92 Pimentel estudió un grafo infinito libre de escala, que es un árbol de Galton-Watson, súper crítico, con colas que van a ser power law, ¿ok? Esto es básicamente de que el grado decrece como k a la menos tau para algún tau, y lo que mostró Pimentel es que el parámetro crítico en estos árboles es cero. ¿Por qué esto es interesante? Porque eso lo que nos está diciendo es que no importa qué tan débil sea su enfermedad, siempre tiene una chance de que se vuelva endémica. Y esto es algo que es bastante como lúgubre, dado el contexto de lo que vivimos en los últimos 2 años. Porque, como estábamos diciendo, nosotros creemos que las redes sociales o las redes de individuos son power law, y aquí vemos un ejemplo de un grafo power law donde cualquier enfermedad tiene la posibilidad de volverse endémica. ¿Ok? ¿Qué es lo que, ¿En qué se basa un poco esta demostración? ¿Qué es lo que está ocurriendo tras bambalinas? Nosotros vamos a tener individuos que van a estar muy bien conectados con muchos vecinos, y la idea es que la enfermedad va a vivir localmente alrededor de estos vecinos hasta que logre infectar a otro vecino poderoso, y así se va a ir propagando. Eso es como la explicación más sencilla que uno puede decir de por qué ocurre esto. Pero vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a decir, bueno, ¿qué significa de que la infección viva localmente en cada uno de estos, en cada uno de estos vértices poderosos? Para hablar de eso, vamos a decir que una estrella es un árbol compuesto de un nodo central con D vecinos. ¿Okay? Una estrella es básicamente esta figura. Y esto lo demostró Pimentel en el 92 y Berger en el 2005, y bueno, ha sido demostrado un montón de veces. Pero básicamente lo que estamos diciendo es, si es que su grado es suficientemente grande, de forma tal de que lambda al cuadrado por d sea grande, más grande que una constante universal, entonces el tiempo esperado de extinción es al menos exponencial en lambda cuadrado d. Es decir, no importa qué tan chiquitito sea lambda, si es que yo tomo un individuo con suficientes conexiones de forma tal de que lambda cuadrado por d sea grande, yo puedo sobrevivir localmente en el grafo estrella. La enfermedad es capaz de sobrevivir mucho tiempo ahí. ¿Cuál es la idea básica de esto? Bueno, se genera un ciclo. Si es que yo comienzo, por ejemplo, con un individuo infectado, hasta que yo me recupero, el nodo central infectado, hasta que yo me recupero, voy a haber infectado muchos de mis vecinos. En proporción, vamos a haber infectado alrededor de lambda d de estos vecinos. Y una vez que yo me recupero, cada uno de estos lambda d vecinos va a tratar de infectarme de vuelta. Va a hacerlo con una probabilidad de orden lambda. Por lo tanto, si es que lambda d por lambda es suficientemente grande, entonces yo con una alta probabilidad voy a volverme a infectar y voy a comenzar el ciclo de nuevo. Eso es como básicamente lo que está ocurriendo ahí. Y eso nos dice por qué debería depender de lambda cuadrado d, pero no nos está diciendo por qué es exponencial. Y aquí hay que ser un poquito más delicado cuando uno habla de por qué es exponencial. Básicamente lo que vamos a decir es, supongamos de que en una unidad de tiempo no tengo una recuperación de mi nodo central, sino que tengo muchas recuperaciones. Yo con una probabilidad 1 menos exponencial, es decir, con una probabilidad extremadamente grande, siempre voy a tener del orden de lambda d individuos infectados de mis vecinos. Y entonces, lo que va a pasar es que siempre al menos uno de ellos me va a infectar, ¿no es cierto? Y voy a pasar este tiempo infectado. Después me recupero, algún otro vecino me va a infectar y voy a pasar ese tiempo infectado. Después algún otro vecino me va a infectar y voy a pasar ese tiempo infectado. Y así voy a ir obteniendo una cierta cantidad de tiempo infectado. Y la gracia es que en una unidad de tiempo, independiente si es que me recuperé varias veces, igual estuve mucho tiempo infectado, y en ese tiempo tuve la oportunidad de infectar a muchos de mis vecinos. Entonces de aquí voy a empezar a infectar a otro individuo que está por acá, a otro individuo que está por acá, etcétera, etcétera. Por eso es que esta supervivencia es exponencial, porque incluso ante un evento raro en el que yo tengo muchas recuperaciones en una unidad de tiempo, esta reserva de vecinos infectados me permiten estar infectado una cantidad suficiente de tiempo como para que yo pueda infectar a varios de mis vecinos.
Ok, y esa es como la idea base de supervivencia local en un grafo estrella. Ahora, ¿cómo funciona esto en un grafo libre de escala? Porque basta con que tenga un grafo de grado no acotado para que yo tenga individuos los que yo puedo sobrevivir localmente. Pero en un grafo libre de escala, además, lo que va a ocurrir es que la distancia entre los grafos poderosos no es muy grande. Es como a lo más lineal en el grado. Entonces lo que va a ocurrir es que yo puedo sobrevivir localmente acá, una cantidad de tiempo que es exponencial en lambda cuadrado d, y en ese tiempo yo voy a ser capaz de enviar una infección a alguno de mis otros vecinos, pongámosle, de grado suficientemente grande. Y así podemos propagar la infección. Ok, entonces ahora que ya les expliqué un poquito el contexto, voy a hablarles del origen de nuestra investigación. ¿Ok? Y viene de un análisis Minfield que hicieron Pastor Satorres y Despignani, que son dos físicos que han estado estudiando epidemiología hace un buen tiempo. Lo que hicieron ellos fue tratar de modificar el modelo compartimental SIS para incluir las características de las redes libres de escala. ¿Cómo modificaron esta ecuación diferencial? En vez de hablar de una ecuación diferencial, hablaron de un sistema infinito de ecuaciones diferenciales, que corresponden a estas ecuaciones de acá, donde en vez de considerar la densidad de individuos del total de mi población que están infectados, vamos a hablar de individuos con J vecinos. Entonces, Rho sub J es qué proporción de los individuos con J vecinos están infectados. Y establecieron este sistema de ecuaciones diferenciales, fíjense que tenemos uno para cada J, y lo que hicieron básicamente es decir, bueno, cada uno se recupera a tasa 1, así que esa parte no cambia, pero cada uno de los no infectados es infectado a tasa lambda por alguno de sus J vecinos infectados. Bueno, ¿cuáles están infectados? Aquí está la parte de la red libre de escala. Está la probabilidad de que tenemos conectado con alguno de grado K, y Rho sub K es básicamente la probabilidad de que ese vecino esté infectado. Entonces aquí tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, este sistema infinito de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que encontraron ellos al analizar este sistema de ecuaciones diferenciales? Encontraron que si es que la cola, ¿okay? Si es que este tau es suficientemente liviana, ¿ok? Esto quiere decir básicamente de que tenemos segundo momento finito en nuestra distribución del grado. Entonces, para cualquier lambda pequeño, todos estos Rho sub J tienden a cero. Es decir, si es que lambda es suficientemente pequeño, entonces nuestra enfermedad converge a la extinción. Y en los términos de los que estamos hablando antes, lo que estamos diciendo es que el parámetro crítico tiene que ser mayor que cero. Por otro lado, si es que la cola es suficientemente pesada, segundo momento infinito, entonces, para cualquier lambda, para cualquier tasa de infección, hay una densidad estacionaria no trivial. Eso quiere decir de que para cualquier lambda, nuestra enfermedad tiene una chance de volverse endémica. Y eso nosotros lo vemos como que el parámetro crítico es igual a cero. Ok, vamos a anotar esta inconsistencia con lo que estábamos viendo antes, porque antes, fíjense, de que en el resultado de P-Mantle no había ninguna condición sobre el tau. Él decía, bueno, tiene colas power law, sobrevive. Y en este sistema de ecuaciones diferenciales nos está diciendo, no, hay alguna condición sobre el tau. Tiene que ser menor que 3 para que ocurra lo que ocurría con el grafo power law. Entonces vamos a anotar, vamos a tomar este rayo, vamos a graficar los tau, vamos a poner, aquí está el parámetro crítico encontrado por los físicos, que vamos a llamarlo el tau Minfield, que nos va a llamar la atención. Ok, y esto difiere de lo que encontró P-Mantle, porque no había restricción en tau. Pero la pregunta es, ¿puede ser que lo que encontró P-Mantle solo funciona para árboles? Que en realidad el origen de que yo pudiera tomar cualquier tau era que estábamos en un árbol que tiene una estructura particular. Y la respuesta es que no. Berger y colaboradores en 2005 y Chatterjee y Darrett en el 2009 mostraron respectivamente que para las redes preferential attachment y el modelo de configuración va a haber extinción lenta para todos los valores de tau. Eso quiere decir de que incluso para los grafos finitos, ¿ok? Más comunes,
se da este fenómeno que es el que encontró Pimentel y no se cumple lo que encontraron los físicos. Entonces, la pregunta base es, ¿por qué el modelo mean-field solo predice correctamente cuando tau es menor que 3? Y aquí entra el modelo de redes, de libre escala dinámicas. Este modelo fue introducido por Jacobin Morters en el 2017 y consiste en lo siguiente. Tenemos vértices que van a estar etiquetados desde 1 partido por n hasta 1. Una pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? 20 minutos. Ya, vamos, Flor, como dicen. Ok, entonces tomamos estos vértices que van a estar etiquetados desde 1 partido por n hasta 1. Y la gracia es que estos vértices van a estar ordenados desde más poderosos, ¿ok? Desde más poderosos hasta más débiles, en términos de el grado que tienen. Y para cada par de vértices X e Y, vamos a conectarlos inicialmente e independientemente con una probabilidad dada por este kernel, que este kernel es básicamente, tomamos X e Y, que son vértices de acá, lo vamos a multiplicar y lo vamos a elevar a menos gamma, para algún gamma que va a estar fijo entre 0 y 1. Y este beta no va a tomar ninguna relevancia, así que podemos simplemente ignorar. Ok, entonces los vamos a conectar con esta probabilidad. Para cada vértice, el grado esperado va a ser x a la menos gamma, con esta forma de conexión. ¿Ok? Y la red resultante es libre de escala, con un tau que va a ser 1 partido gamma más 1. Esto va a ser levemente relevante, lo voy a ocupar un poquito más adelante, pero es simplemente un cálculo bien sencillo. Entonces, este grafo que nosotros estamos poniendo acá es inicialmente libre de escala con ese tau. Y aquí tenemos un pequeño dibujito con 14 vértices. ¿Cuál es la dinámica que vamos a agregar? Cada vértice se va a actualizar una tasa kappa. ¿Qué va a ocurrir cuando se actualice? Va a resetear todas sus conexiones. Entonces, por ejemplo, aquí, el 3, el vértice que se está actualizando, estaba conectado con el 1 y con el 5, y una vez que se actualiza, resetea todas sus conexiones, olvida las que ya tenía y vuelve a samplearlas. En este caso, volvió a samplear entre 1 y 3, y después, por ejemplo, se conectó con 7, 8, 10 y 14. La gracia de esta dinámica es que esta dinámica es estacionaria, no cambia las propiedades básicas del grafo, en términos de, no cambia su ley, y nos permite hablar de una red que se va modificando en el tiempo. Ok. Una cosa bien interesante es que, fíjense que la probabilidad de conexión es esta función P de X, Y, multiplicado por 1 partido por n, que es el tamaño del grafo. Es decir, de que cada vértice, o sea, cada arco tiene una probabilidad infinitesimal de estar presente o no en el grafo. Este va a ser un grafo sparse. Ok, ¿cuál es el teorema que encontraron Jacob y Morters en este modelo? Para el proceso de contacto, evolucionando en este esquema de redes, la gracia es que vamos a tomar n yéndose a infinito, se tiene que, si es que la cola, el exponente de la cola es mayor que 4, entonces hay extensión rápida para lambda pequeño. Esto nosotros lo estamos diciendo como que el parámetro crítico es mayor que 0. Y si es que tau es menor que 4, entonces va a haber una extinción lenta, que es lo que nosotros decíamos que el parámetro crítico es igual a 0. Y esto es interesantísimo porque, ¿se acuerdan cuánto valía el parámetro crítico en el caso mean-field? Era 3. Y ahora tenemos este nuevo modelo en el que el parámetro crítico es 4. La pregunta es, bueno, ¿y por qué? Bueno, vamos a dibujarlo, vamos a guardar esa información en nuestro rayo, ¿cierto? Aquí tenemos el tau de mean-field y el tau de Jacobi Morters. Y interesante es que, bueno, habían otros parámetros, por ejemplo, estaba el kappa, estaba el beta, habían otros parámetros del modelo. Resulta que ese parámetro crítico igual a 4 no depende de nada de eso. Si es que yo agrando o achico el kappa, ese 4 no cambia. ¿No era gamma, kappa? ¿Cómo? Gamma no era. Gamma está relacionado con tau. ¿Y kappa quién es?
Capa es la tasa en la cual nos estamos actualizando. Ah, perfecto, gracias. Sí, hay muchos parámetros en esta cosa, es un rompecabezas con hartas piezas. Entonces, claro, si es que yo tomo un tau suficientemente pequeño, menor que 4, entonces voy a tener extinción lenta para cualquier lambda, y si es que estoy arriba de 4, entonces voy a tener extinción rápida, asumiendo de que mi lambda es suficientemente chiquitita. Ok, la pregunta es ¿por qué este 4? Y para responder esa pregunta, una vez más hay que extender este modelo. ¿Cómo se extiende este modelo? Vamos ahora a permitir que el kappa ya no sea una constante, sino que dependa de los grados esperados. Es decir, ahora el kappa depende del vértice, y básicamente lo que vamos a tener es que la tasa de actualización de cada vértice corresponde al grado esperado del vértice elevado a alguna potencia eta, donde ese eta puede ser positivo o negativo. Y aquí hay un punto de inflexión entre dos comportamientos muy distintos. Si es que eta es positivo, el rojo lo estamos ocupando para otras cosas. Si es que eta es positivo, entonces las estrellas, ¿ok?, se van a estar actualizando extremadamente rápido. ¿Ok? Porque el grado esperado de las estrellas o de los vértices poderosos, ¿no es cierto? Déjenme, todavía no defino bien lo que son estrellas, disculpen. Vamos a poner los poderosos se actualizan rápido. ¿Ok? Los poderosos se actualizan de forma rápida porque el grado esperado es muy alto, eleva una potencia, el tasa muy grande. Si es que el eta es menor que 0, entonces los poderosos van a estar actualizándose lento. Y nosotros en el trabajo que hicimos, optamos por estudiar ese caso primero. Este caso de acá todavía se está trabajando, aunque ya por fin se está viendo la luz después de varios años. Este caso es harto más complicado que ese. Claro. Y ahora este es básicamente nuestro resultado. Dice, si es que tenemos un eta mayor que 0, entonces existe ahora un parámetro crítico que es una función de eta, depende de la potencia a la cual estábamos elevando, ¿ok? Tal que va a ocurrir lo que ocurría antes. Es decir, que si es que tau es mayor que nuestro parámetro crítico, va a haber extinción rápida para los lambdas pequeños, y si es que tau es más chico que este parámetro crítico, va a haber una extinción lenta para todo lambda. Como siempre, esto es lo que correspondía, era decir que lambda g igual a 0, lambda g es, disculpe, mayor que 0, y esto es que lambda g es igual a 0. Pero ¿cómo funciona ese parámetro crítico en función de eta? Bueno, si que eta es mayor que un medio, tenemos un 3, que es lo mismo que el tau del mean field. Y si es que estamos en menor que un medio, va a ser 4 menos 2 eta. ¿Ok? Que la gracia es que si es que eta es igual a 0, esto de acá desaparece y tenemos un 4, que es el caso de Jacob y Morters. Veamos en un dibujo, aquí teníamos los tau, ¿no es cierto?, donde teníamos guardado el tau de mean field y el tau de Jacob y Morters, pero ahora agregamos una nueva dimensión que corresponde a los eta. ¿Cuál va a ser nuestro diagrama de fase? Este de acá. Es decir, para eta mayor que 0,5, básicamente estamos en el caso mean field, y para eta igual a 0, estamos en el caso de Jacob y Morters inicial. Ok, y ahora voy a hablar, ojalá más o menos rápidamente, de cuáles eran las ideas detrás de nuestra demostración, porque aquí se desprende un montón de información. ¿Cuánto tiempo me queda? 10, 12 minutos. Yo tengo una pregunta, capaz que Sí. Vas a ampliar sobre eso ahora. O sea, ¿por qué por arriba de un medio estás en el mean field? ¿Eso querría decir que te estás... Estamos actualizando las estrellas tan rápido, o sea, los vértices poderosos tan rápido, que hay algo que se está destruyendo de la... ahí va. Estás destruyendo la geometría, digamos. Estamos destruyendo la geometría, básicamente. Está. ¿Ok? Eso se va a desprender un poquito de lo que voy a hablar ahora. Ok. Entonces, ¿cuál es nuestra proof idea? Esto es bastante técnico y largo, pero vamos a asumir básicamente de que el proceso sobrevive alrededor de vértices con muchos vecinos, igual que como ocurría con Pimantel y como ocurre con todos los otros casos de redes de libre escala. ¿Qué es un vértice con muchos vecinos? Un vértice poderoso. Nosotros vamos a decirlo de la siguiente manera.
vamos a dividir el intervalo 0, 1, que es donde viven nuestros vértices, en el conjunto de estrellas, que van a estar entre 0 y A, y el conjunto de conectores, que van a estar entre A y 1, y la verdad es que A va a ser una función de lambda. ¿Okay? Mientras más chiquitito lambda, más pequeño tiene que ser A, porque necesitamos vértices más poderosos, donde pueda subsistir la enfermedad. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, ya tenemos un poquito esta definición de lo que es un vértice poderoso, ahora vamos a encontrar estrategias de supervivencia para la infección, y vamos a tratar de encontrar el valor de A que nos permita indicar que somos suficientemente potentes para que esta estrategia funcione. Y vamos a hablar de una estrategia, en realidad son 4 estrategias, vamos a hablar de una primero para entender el esquema, y las otras van a ser muy parecidas. Esta estrategia nosotros la llamamos Quick Direct Spreading, ¿ok? Quick porque la propagación de la enfermedad ocurre en una unidad de tiempo, y direct porque la idea es que las estrellas infectan directamente a otras estrellas mediante un arco, no mediante un camino. Y la gracia es que, como estamos en el caso de eta mayor que 0, el grafo se está actualizando suficientemente rápido como para que pensar de que el grafo no tiene memoria y cada paso va a ser independiente de los anteriores. ¿Cuál es la heurística detrás? La heurística es la siguiente. La proporción de vértices infectados de orden A, es decir, la cantidad de vértices poderosos infectados, debería mantenerse después de una unidad de tiempo. Es decir, si es que yo parto con una proporción P de individuos infectados, ¿ok? Y dejo que el sistema evolucione una unidad de tiempo, debería después obtener la misma proporción P de individuos infectados. Esa es nuestra idea principal. Si es que creciera, entonces significa de que podíamos tomar vértices menos poderosos donde funciona nuestra estrategia de supervivencia, y si es que esta proporción decrece, significa de que eventualmente la enfermedad va a dejar de estar infectando vértices de ese orden. Entonces teníamos que tomar vértices más poderosos. Entonces, esta idea de que mantener la proporción nos da una ecuación para A. Si es que yo parto con individuos de orden A infectados, entonces después de una unidad de tiempo, ¿cuántos infectados voy a tener? Bueno, voy a tener, cada uno de estos A va a infectar a una proporción de sus vecinos, que va a ser lambda veces la cantidad de vecinos de A. Por eso es que esto es directo. Cada una de estas estrellas infecta lambda, una proporción lambda de sus vecinas estrellas, o vecinos poderosos. ¿Ok? Y la gracia es que P, recordemos que P de A, X es A a la menos gamma por X a la menos gamma, y básicamente entonces esto nos da esta ecuación, porque estos A se nos cancela y nos queda que 1 es igual a lambda por A a la 1 menos 2 gamma. Y esto se va a cumplir siempre y cuando, se va a poder cumplir siempre y cuando 1 menos 2 gamma sea menor que 0, porque A va a estar entre 0 y 1 y lambda es chiquitito, así que necesitamos que esto sea negativo para que este término A elevado a 1 menos 2 gamma compense el lambda. Y si es que esto se cumple, entonces podemos despejar A y obtenemos de que la definición de lo que es un vértice poderoso, en este caso, es lambda a la 1 partido 2 gamma menos 1. ¿Qué cosa interesante ocurre? Que si es que uno despeja, recordemos que tau es igual a 1 partido gamma más 1, ¿ok? Si es que uno escribe esto en términos de tau, obtenemos tau menor que 3, que es el caso min fill. O sea que recordemos que tau menor que 3 era lo que funcionaba en el caso min fill. Entonces nosotros pensamos, esta estrategia de Quick Direct Spreading en una unidad de tiempo debería poder funcionar incluso en el caso min fill. Pero no solamente tenemos esta restricción, sino que además tenemos cuánto vale la potencia del vértice, o vértices de qué orden está sobreviviendo. Con esto, con esa información, nosotros podemos calcular, bueno, si es que suponemos de que la infección está sobreviviendo sobre vértices de ese orden, ¿cuál es la densidad de infectados producidos por esa supervivencia? Bueno, cada uno de esos vértices de orden A, en una unidad de tiempo, va a infectar a lambda veces sus vecinos. Y esto uno lo escribe como lambda a la A1 menos gamma. Es decir, si es que yo tengo A,
estoy viendo que los vértices de orden A están sobreviviendo, entonces yo debería ver una densidad de orden A en los infectados en el grafo. Y la verdad es que esta densidad no debería bajar de ese valor. Esto se parece mucho al concepto de metaestabilidad, ¿no es cierto?, donde estamos más o menos pegados en una densidad o en un valor de nuestro proceso, hasta que eventualmente un evento de baja probabilidad nos lleva a la extinción. Entonces, si es que uno deja correr este grafo, debería mantenerse en una densidad. Entonces, esto revela lo siguiente: si es que encontrásemos más estrategias de supervivencia, podríamos ver cuál estrategia es mejor. Yo dije que habían 4, ya revelé una, ¿no es cierto? Y esa estrategia tiene una densidad asociada, que es lambda por A a la 1 menos gamma, donde A vale esto de acá. Cada estrategia va a tener una densidad asociada, y por lo tanto, por ejemplo, podemos comparar con la siguiente, que es Quick Indirect Spreading, ¿okay? Donde básicamente una estrella infecta a otra estrella, pero mediante un intermediario. Y la ecuación que obtengo de esta estrategia es bien similar. La única diferencia es que, como tengo que infectar a los vecinos que no son estrellas, cada una de estos A tiene que infectar a lambda de sus vecinos conectores, no estrellas, y cada uno de estos conectores va a infectar a lambda vecinos estrellas. Y eso nos da este término de acá. Si es que uno despeja, uno obtiene la misma restricción. Esta estrategia solo está disponible si es que 1 menos 2 gamma es menor que 0, o tau es menor que 3, y en este caso el A va a ser el mismo lambda anterior, pero en vez de un 1 va a haber un 2. Y por lo tanto necesitamos vértices más poderosos para que esto funcione. Como el vértice es más poderoso, si es que el A es más pequeño, si es que yo lo meto acá, entonces tengo una densidad más baja, y por lo tanto lo que aquí tenemos es una estrategia subóptima. Ok, y para revelar lo que son las siguientes dos estrategias, uno tiene que hablar de la supervivencia local. Y aquí es donde entra la mayor diferencia. Me quedarán unos 5 minutos, ¿o no? Sí, ¿Sí, sí? sí, sí. Ya. Y aquí la mayor diferencia entre el modelo que estamos mirando y los modelos de las redes estáticas, que es que ahora nuestro proceso va a sobrevivir alrededor de una estrella, una cantidad de tiempo que no va a ser exponencial en lambda cuadrado d. Primero, ese lambda cuadrado d ahora se reemplaza por lambda cuadrado, esto es el d, el grado esperado, pero lo dividimos por el kappa cuadrado, que es la tasa de actualización de esa estrella, pero ahora ya no es exponencial, sino que es lineal. Sí, podemos sobrevivir más tiempo alrededor de una estrella, pero ya no exponencialmente, sino que solo linealmente. Y la razón de eso es porque las estrellas están actualizándose todo el tiempo, muy rápidamente, ¿ok? Entonces están todo el tiempo perdiendo a sus vecinos. Y hasta que nos topamos con una recuperación. Bueno, mientras que estamos infectados no hay ningún problema, podemos ir perdiendo a nuestros vecinos, pero ¿qué pasa cuando nos topamos con una recuperación? Bueno, ahí tenemos que ver quiénes son nuestros vecinos, infectarlos, y que alguno de estos vecinos nos infecte. ¿Cuál es el tamaño de esta ventana de tiempo? 1 partido por kappa X. Eso es básicamente cuánto vale ese espacio de tiempo. ¿Cuántos vecinos voy a ser capaz de infectar en esa ventana? Bueno, va a ser lambda veces la cantidad de vecinos, pero multiplicado por el tamaño de la ventana de tiempo. Y después de eso, tengo que pedirle que algunos de esos vecinos me infecten de vuelta. Bueno, esta cantidad de vecinos infectados me va a infectar con una probabilidad lambda multiplicada por el tamaño de la ventana de tiempo. Y ahí obtenemos lambda cuadrado, kappa cuadrado, el grado esperado. Por supuesto que todas estas cosas es muy heurística y las demostraciones son extremadamente más largas que esto. Ok, ¿y en qué consiste entonces nuestras dos estrategias que faltan? Son las mismas que antes, Direct Spreading y Indirect Spreading, pero la diferencia es que ahora en vez de ocurrir en una unidad de tiempo, ocurren en t unidades de tiempo, donde t es esta cosa de acá. Entonces estamos dejando que sobrevivan localmente en estas estrellas, y en esas unidades de tiempo vamos a permitir de que haya infección directa o indirecta. Y eso nos van a dar nuevas ecuaciones. Aquí lo importante es que ese tiempo t se escribe como lambda cuadrado a la 2 gamma eta menos gamma,
Y aquí interesante que aparece este 2 eta. Bueno, para que este tiempo sea mayor que 1, 2 eta menos 1 tiene que ser negativo. Y aquí respondo un poco a tu pregunta, Nico, de por qué tenía que ser mayor que 0, tiene que ser menor que 0,5. O por qué arriba de 0,5 ya no funciona, solamente estamos en el caso min field, porque aquí vamos a tener gamma por 2 eta menos 1, y si es que estamos arriba de 0,5, esto de acá siempre va a ser positivo, y por lo tanto, esto de acá, este tiempo es chico, no existe supervivencia local. Y la gracia es que despejando, vamos a tener que tau va a ser menor que 2 eta menos 4. Entonces, aquí tenemos nuestra diagrama de fase, pero más interesante que eso, es que con nuestra estrategia, con nuestra demostración, no solamente podemos ver cuándo sobrevive y cuándo se recupera, sino que podemos ver qué estrategia era óptima. Entonces, simplemente ahora lo que hacemos es comparar cuál es la estrategia que gana, y aquí tenemos que dentro de nuestra parte en la que estamos en slow extinction, vamos a tener una fase en la que gana simplemente infectar directamente en una unidad de tiempo, y aquí donde la estrategia óptima es infectar en una unidad mayor de tiempo, pero directamente. Ok, solamente voy a mostrar un dibujo ahora, okay, para terminar esta charla. Ok, bueno, voy a saltarme un poquito qué es lo que hacíamos con la parte de cómo mostramos extinción lenta. Esto se hace con una super martingala. Ok. Voy a pasar ahora a decir, este es nuestro teorema real. No solamente tenemos cuando hay extinción lenta y extinción rápida, sino que además que cuando hay extinción lenta hay metaestabilidad. Es decir, que la densidad de infectados debería estar equilibrada durante un tiempo exponencial, alrededor de un cierto valor, y ese valor es de la forma lambda elevado a algo, donde ese algo es explícito, depende de los parámetros, y depende de cuál es la estrategia óptima. Y ahora solamente voy a mostrar un dibujo, porque nosotros lo que además hicimos es, bueno, ¿qué pasa si es que tenemos un kernel distinto? Por ejemplo, tenemos este kernel de acá, que lo que hace es representar el modelo de Albert Barabasi, o el modelo preferential attachment. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Vamos a hacer el mismo análisis que antes, y el dibujo es el siguiente. Para estos grafos, vamos a tener de 0,5 hasta 1, vamos a tener extensión rápida desde 3 en adelante, es decir, en el caso min field, pero si es que bajamos de 0,5, siempre vamos a tener extensión lenta para cualquier valor de tau. Y no solo eso, sino que además tenemos cuál es la estrategia óptima. Y la estrategia óptima se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos que la estrategia óptima es infectar indirectamente en una unidad de tiempo, aquí indirectamente en una unidad más grande de tiempo, y aquí directamente en una unidad grande de tiempo. Ok, era bastante, así que vamos a dejarlo hasta acá. Si es que a alguien le interesa, hay un par de dibujos sobre lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, muchas gracias, Amitai. Abrimos para preguntas y comentarios. Dale, coche. No, son dos preguntas, una concreta y la otra más. No, primero, muchas gracias. La verdad que la charla estuvo muy buena, muy entusiasmante. Igual la parte técnica, obviamente, pero no está explícita. Pero la pregunta es, ¿los modelos determinísticos que tú demostrás están relacionados matemáticamente o solo inspiran los razonamientos? No hay un teorema que haga un link entre el sistema de partículas y los modelos deterministas, sin embargo los comportamientos suelen ser muy distintos, suelen ser parecidos. Y aquí la gracia es que todo este trabajo parte de un caso en el que cualitativamente era distinto. Y generalmente son parecidos los casos deterministas y los comportamientos cualitativos aleatorios, pero en este caso había una discrepancia y por eso es que se hace este análisis
los grafos libres de escala dinámico, para hacer el link entre los dos. Tipo una ley fuerte, digamos, un límite fluido, algo así, eso no hay. No que yo entienda. Perfecto, gracias. No, la otra es más filosófica, digamos, tú que trabajaste en esto durante la pandemia, ¿qué reflexión te motivó, digamos? Si te quisieras compartirla, porque... Yo, en el momento en que supe que había un brote epidémico en Wuhan y que las autoridades no lo estaban queriendo reconocer, ya nos di por perdidos, básicamente. Eso es lo que saco de conclusión. Extinción rápida, extinción lenta o Extinción lenta. O sea, si rápida. es que no se controla inmediatamente, estamos fritos. Y estuvimos fritos. Bueno, más preguntas o comentarios. Yo tengo a mí me parece, esto es más un comentario que una pregunta. Lo que me parece muy interesante es que podés, o sea, más allá de cuándo es extinción rápida y cuándo es extinción lenta, lo que me parece que es muy, muy interesante es que puedas determinar cuál es la estrategia. Sí. Porque ahora, entendiendo las estrategias, entiendo mejor el tema de por qué rompes la geometría, digamos. Rompes la geometría porque tenés, o sea, porque no tenés tiempos porque no tenés sobrevivencia local. Entonces, efectivamente. Si no tenés sobrevivencia local, bueno, entonces la geometría no va a importar porque te vas a renovar y te vas a conectar con cualquiera. Pero bueno, eso me parece que está muy bueno y es un poco sorprendente, digamos, porque en general uno puede probar a veces resultados, pero encontrar cuál debería ser la estrategia, bastante explícito, cuál es la estrategia óptima que sigue el proceso para llegar a ese estado que uno prueba, la verdad me sorprendió. Es un tema de, pregunto, es un tema de órdenes, ¿no? Como que tú demuestras que el fenómeno estocástico que prevalece al final es el que explicas, ¿es eso? Claro, o sea, en el fondo puede haber varias estrategias que estén funcionando al mismo tiempo, pero solo una de ellas va a tener va a dar la densidad que uno observa en la realidad. Y no solo eso, sino que yo quiero complementar diciendo de que hasta el momento tenemos cuatro estrategias y no se nos ocurre otra, y son las 4 estrategias que funcionan. De hecho, hemos probado con otros kernels y siempre son las mismas 4. Ahora, eso hemos hecho un análisis heurístico, pero la verdad es que no pareciera haber más estrategias que esa, y eso para nosotros es bastante sorprendente. Quiero 2 segunditos hacer un pequeño avance en lo que vamos, porque si es que le gustó este tema de la estrategia y estos dibujos de los diagramas de fase, me parece que les va a gustar mucho lo que les voy a presentar, que es que, bueno, nosotros estudiamos el mismo modelo cuando ahora los arcos son los que se actualizan, los que se actualizan y no los vértices. Y en este caso, nosotros podemos ver que en el caso del factor kernel, que es el kernel X a la menos gamma y a la menos gamma, solamente hay 2 estrategias, que es el Quick Direct y algo que se llama el Delayed Spreading, que simplemente estamos sobreviviendo localmente y no importa realmente cómo nos estemos expandiendo. Y aquí interesante de que no importa si es que el eta es mayor que 0 o el eta es menor que 0. Pudimos hacer ese análisis completo. Y para el caso del Preferential Attachment Kernel, tenemos el Quick Indirect Spreading y tenemos el Delayed Spreading acá de igual forma. Y no solo eso, sino que además lo que vemos cuando el tiempo se nos va a menos infinito, vamos a tener una densidad acá y una densidad acá. Eso ya fue estudiado en el caso estático por Mumford, Valicini y Yao, y nos dan los mismos exponentes. Y en el caso del Preferential Attachment Kernel tenemos una densidad fija acá, que es lo que encontró Van Hao Khan para el Preferential Attachment Kernel infinito. Es decir, efectivamente nuestros modelos están interpolando entre la red estática y el caso Min-Field. No solamente en cuanto a si es que sobrevive o no, sino que además cuál es la estrategia que domina. Y aquí viene la guinda de la torta, que es qué es lo que pasa ahora cuando estamos en el vertex updating, en el caso que estamos estudiando originalmente, cuando el eta es negativo, y los dibujos son mucho más lindos. ¿Ok? Este es el caso del Preferential Attachment Kernel, que es el que mostré al final, donde tenemos la extensión rápida y en eta mayor que 0,
tenemos estas tres fases. Para el eta menor que 0, vamos a tener de todas maneras una estrategia óptima, lo más que este cambio de color es porque cambia su exponente, porque llega a un tope de, bueno, no podemos seguir aumentando el exponente porque perderíamos la supervivencia local, y llega un cierto momento en que todo cambia de golpe, y simplemente tenemos un puro exponente. Esto es para preferencia del attachment kernel, y para el factor kernel, la imagen más bonita de todas, tenemos eso. Tenemos una ensalada cuando el eta es menor que 0, porque tenemos una estrategia, pero que además cambia 2 veces de su exponente, porque una cosa deja de ser óptima, otra deja de estar disponible, y en realidad me parece que este diagrama de fase, bueno, yo diría que es un excelente postre después de como 4 años de investigación. No, está bueno, está bueno. Un físico está encantado. Seguro. Claro, le probaste. Bueno, más comentarios, preguntas. Bueno, le agradecemos a Mitai de nuevo. Muchas gracias a Mitai por la charla y por aceptar la invitación. Que sé que Sí, seguro, cuando quieran. Bueno, sí, yo tengo más cosas que mostrar también. Muy bien, muchas gracias.